Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en nuestras vidas y abunde en cada uno de los corazones de los hermanos. El Señor nos ha dejado su palabra, porque la misma Escritura nos ha dicho que su palabra es luz y su palabra ilumina nuestro camino. Recuerda, hermano, que estamos en un mundo que está en tinieblas y más en nuestros tiempos. Y no tenemos otra luz más que la palabra del Señor. No tenemos otra luz más que Cristo en nuestros corazones. Y es necesario que cada vez nos acerquemos más a la palabra, porque la palabra tiene un poder purificador, porque la palabra de Dios tiene un poder limpiador, hermano. Y por eso es necesario que en cada iglesia, en cada ciudad, se esté predicando la palabra del Señor. Porque lo que la iglesia, lo que cada uno de nosotros necesitamos son las palabras del Señor. El Señor nos ha dicho que sus palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que nosotros necesitamos, y hacemos bien en que nosotros estemos siempre atentos a la palabra del Señor cuando Dios la da por cualquiera de sus siervos sobre la faz de la tierra. Dios tiene muchos hijos, tiene muchos hermanos por medio de los cuales da su palabra. Y oramos entonces al Señor siempre para que podamos ser fieles a ese testimonio de la palabra. Hoy vamos a compartir un aspecto que todos lo conocemos, pero que es necesario volver a considerarlo, porque nosotros constantemente estamos rumiando, estamos pasando por los mismos textos de la Biblia, buscando siempre que el Señor nos ilumine y nos alumbre y nos enseñe por medio de ella, hermano. Lo que vamos a compartir es algo que no es desconocido para los hermanos, pero creemos que es necesario volver a recordarlo. Pablo le decía que a él no le era molesto escribirle las mismas cosas a los hermanos, porque era seguro. Y muchas veces es necesario que nosotros estemos nuevamente pasando sobre las mismas cosas de las cuales ya hemos aprendido para ser afirmados en la bendita realidad de la palabra. Vamos a leer un texto en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5, un texto muy conocido por todos nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dios en el Génesis revela que Él tiene un propósito y por medio de un plan va a cumplir el propósito. Lo vemos cuando le dice al hombre que gobierne, lo hace a su imagen y semejanza para que ejerza dominio sobre todas las cosas. Como conocemos nosotros, el hombre pecó, el hombre cayó y por un momento se salió del propósito de Dios, pero Dios no desistió de cumplir y llevar a cabo su propósito, ¿cierto? Entonces cuando el hombre cae, inmediatamente Dios da una promesa. ¿Cuál era la promesa? De que iba a venir una simiente de una mujer, que iba, por medio de esa simiente de la mujer, se iba a poder dar un cumplimiento al propósito de nuestro Dios, ¿cierto? Pero cada vez más esa simiente se fue definiendo un poco. Primero nos dice que es la simiente de la mujer, pero no nos dice de qué tribu, de dónde iba a salir, de dónde iba a venir, hasta que empieza a marcarse una clara diferencia entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿cierto? En todo el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Génesis, hasta que empieza a definirse un poco y nos empieza a mostrar una línea por la línea de Noé. Y luego nos empieza a mostrar un hijo de Noé llamado Sem. Y por esa línea llegamos a un hombre que se llama Abraham, ¿cierto? En Abraham empezamos a entender un poco más claramente cómo Dios iba a cumplir el propósito de que el hombre fuera hecho su imagen y semejanza y gobernara la tierra, ¿cierto? A pesar de que el hombre hubiese caído, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar un aspecto de Abraham. Pero antes de considerar un aspecto de Abraham que va a ser práctico para nuestra vida, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Todos lo conocemos, ¿cierto? Y amarás a Yahvé tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Israel sale de Egipto, porque recuerde que Dios mismo le hizo una promesa a Abraham: en tu simiente serán bendecidas y benditas las familias de la tierra. Pero también le hace una profecía en Génesis 15 y le dice: tu descendencia va a ser esclavo. ¿En dónde? En tierra ajena, en la tierra de Egipto, ¿cierto? Después Dios levanta a un hombre llamado Moisés
y por medio de Moisés y por medio de señales y portentos, introduce a Israel a esta buena tierra, la tierra que se llama Israel o Canaán, ¿cierto? Y entonces empieza a darle Dios por medio de Moisés mandamientos buenos a Israel, ¿cierto? Todos los mandamientos que vemos nosotros son mandamientos buenos, y también le da mandamientos a Israel que eran costumbres, era para ir en contra de las costumbres de las naciones a las cuales iban a entrar. Por ejemplo, si usted lee de Levítico capítulo 19 y 20, ahí se va a dar cuenta qué costumbres tenían la nación de Canaán, qué costumbres tenían los gergeseos, los jebuseos, los cananeos, los amorreos. Entonces Dios por medio de Moisés le da una lista de mandamientos y empieza a decirle qué no debe hacer, porque eso que les dice que no haga, lo hacen las demás naciones. ¿Por qué? Porque quiere un pueblo santo, celoso de buenas obras, que pueda reproducir la imagen de Dios, ¿cierto? Y empieza entonces a apartarlo con ciertas leyes. Pero mire este mandamiento que le da en la ley. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 6, donde es la ley, ¿cierto? Por eso creemos nosotros que en la ley hay realidad y hay sombra. Toda la ley no es sombra, toda la ley no es realidad. Cada que nos acerquemos a un texto de la Biblia, debemos mirar en la ley cuando hay sombra y cuando hay realidad. Por ejemplo, este texto que estamos leyendo, ¿es sombra o es realidad? Es realidad. Esto no es una sombra que se cumple cuando vino Jesucristo. O sea, la vamos a poder cumplir plenamente cuando viene Jesucristo. Pero este mandamiento es una realidad del Antiguo Testamento. Que Israel, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Me amarás a mí como nunca has amado nada. Así teníamos que amar nosotros a Dios, como nunca hemos amado nada, ¿cierto? Y le da también más mandamientos, pero queremos centrarnos hoy en este mandamiento por causa de lo que vamos a compartir. Dios es un Dios celoso, hermano. Dios es un Dios que es celoso. Dios es un Dios que quiere ser honrado por nosotros, no porque lo necesite. Dios no necesita ser honrado de nada. Dios es todo completo y es todo suficiente. ¿Sí me entiende? Pero nosotros debemos acercarnos a ese Dios y acercarnos a ese Dios por amor, conocer quién es ese Dios a quien le servimos y amarle por lo que Él es. Entonces, en base a este texto, este mandamiento espiritual que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos a leer un aspecto que Dios nos presenta con la vida de Abraham. Yo sé que los hermanos ya han leído acerca de este aspecto, sé que han leído acerca de ese aspecto. Vamos entonces a volver a considerarlo. Génesis capítulo 22. Recuerda entonces que Abraham era la persona sobre la cual descansaba la promesa que Dios le hizo a él, de que de la simiente de él iban a ser benditas las naciones de la tierra, ¿cierto? Ustedes saben que Abraham en Génesis capítulo 15 fue justificado por medio de la fe, ¿cierto? Luego la fe produce unas obras de las que vamos a mirar nosotros ahorita. Y Dios se le aparece de una manera antropomórfica, como hombre, con dos ángeles, y le da una profecía y le dice que al cabo del tiempo de la vida volveré a ti y Sara tendrá un hijo, ¿cierto? Recuerden, hermanos, que la mujer es la ayuda adecuada del varón. Por eso se requiere que también la mujer sea espiritual para que pueda ser esa ayuda necesaria y adecuada para el varón. Cuando no lo es, entonces muchas veces va a llevar a que el varón pueda caer en pecado. ¿Por qué lo decimos? Por el caso de Abraham y Sara, ¿cierto? Abraham, Dios le dice a Abraham que de su simiente, ¿cierto?, iba a tener un hijo. Pasaron los años, pasaron los meses, pasaron los días y todavía no se veía el cumplimiento de esta promesa. Entonces, en un momento, llevada por el hombre exterior, nuestra amada hermana Sara se le ocurre una brillante idea y le dice a Abraham: ¿por qué
no hacemos esto. Y lo que hizo en ese momento Sara era la costumbre del momento. Eso lo sabemos por qué. Por los documentos cuneiformes que se han encontrado en arqueología de ese momento y por la ley de Hammurabi, que era costumbre que las amas dieran sus siervas a sus esposos cuando no podían tener hijos, y el hijo que tenía pues iba a ser también de ella. Entonces a ella se le ocurrió este aspecto, dejando de un lado la palabra del Señor, y entonces va donde Abraham y Abraham accede, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese momento? Nace un hijo llamado Ismael. ¿Listo? Ya sabemos nosotros por la Biblia que Ismael es un producto de la carne, no es producto del espíritu y no es producto de la promesa. Pero como la vida de Abraham se parece mucho a la de nosotros, cuando nosotros miramos la vida de Abraham, vemos en Abraham un proceso, un sube y baje, hasta que puede llegar a ser un hombre espiritual. Se parece mucho a nuestra vida. Mire la vida de Abraham, mire la vida de Jacob. Se parece mucho a la vida nuestra. Son experiencias muy parecidas a lo que nosotros tenemos. Pero cuando miramos nosotros, efectivamente el trabajo de Dios se vio en Abraham y el trabajo de Dios se vio en Jacob. Quizás Jacob era uno de los más espirituales. Entonces, llegamos al capítulo 22. Viene el hijo, el de la promesa, el hijo nacido del espíritu, llamado Isaac, que significa risa, porque Sara se rió por causa de la edad que tenía y dijo, hasta ahora voy a tener gozo con mi esposo y voy a tener un niño. Entonces el Señor le dice, ¿por qué se rió Sara? Y ella dice, no me he reído. A causa de eso se llama Isaac, que significa risa. Era el niño de la promesa en la cual todo lo que Dios le prometió a Abraham se iba a cumplir. Bueno, entonces hay algunos acontecimientos. En el capítulo 21 nace Isaac. En el mismo capítulo 21 son echados Agar y Ismael, porque no puede heredar la esclava y el hijo de la esclava con el hijo de la promesa y el hijo del espíritu. Bueno, entonces lo echan y llegamos al capítulo 22. Y aquí, hermanos, es donde queremos empezar a detenernos a considerar algunos aspectos que creemos que son necesarios para nuestra vida cristiana. Recuerde que el mandamiento del Señor es que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Cuando no está sucediendo eso en los hijos de Dios, lo primero que podemos decir nosotros es que hay idolatría en el corazón de los cristianos. ¿Por qué? Porque el amar al Señor con todo el corazón implica que en nuestro corazón el primer lugar lo tiene Él, ¿cierto? Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hay una figura de eso en el Nuevo Testamento acerca del anticristo. Ustedes recuerdan en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando hay algo en nuestro corazón que ocupa el primer lugar y no le da el primer lugar al Señor, eso se llama idolatría, hermano, ¿cierto? Y Dios no quiere que sus hijos sean idólatras. ¿Por qué cree que trató de la manera tan drástica que trató con Israel? Muchas de esas cosas fueron por idolatría, hermano. Es que la idolatría hoy no es solamente adorar un muñeco, o orarle a un muñeco, o quemarle incienso a una estatua. La idolatría es cuando algo ocupa el primer lugar en el corazón de los cristianos, que no es Dios, hermano, ¿cierto? Entonces el Señor empieza diciéndonos por Moisés que debemos amarle con todo el corazón. Y en ese proceso de llegar a amarle, llegamos a Génesis 22. Y esto, hermanos, esperamos que el Señor no tenga que tratar con nosotros de esa misma manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Abraham empezó a amar tanto a Isaac que Isaac empezó a ocupar el primer lugar en el corazón de Abraham, ¿cierto que sí? Entonces, como Isaac empezó a ocupar el primer lugar en el corazón de Abraham y Dios quiere que sus hijos no sean idólatras, entonces Dios va a empezar a hacer unos movimientos, va a permitir ciertas situaciones y va a dar ciertos mandamientos. ¿Para qué? Para que la idolatría en nuestro corazón sea destruida, ¿sí? Entonces vamos a leer capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, o sea, del pacto que hizo Abraham con Abimelech, ¿cierto?
después del nacimiento de Isaac. Se cree algunos, por el texto de la Biblia que dice que Isaac era muchacho, algunos comentaristas bíblicos dicen que Isaac tenía más de 20 años. Y Josefo, en Antigüedades de los Judíos, creo que es el capítulo 1, sí, capítulo 1, el párrafo 12, dice que Isaac tenía 25 años en el momento que va a acontecer esto que vamos a leer. Isaac no era ningún niño en el momento que va a hacer esto, era una persona ya madura, un joven adulto, cuando esto va a acontecer. Aconteció que después de estas cosas, y mire la parte importante, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le dijo, heme aquí. Lo que vamos a leer entonces es para que nosotros entendamos que muchas de las cosas en nuestra vida Dios las dispone porque va a probar qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Lo que tenga un lugar más amplio en nuestro corazón es ahí donde Dios va a empezar a meter su mano para mirar entonces, para que nosotros nos demos cuenta, no él ya lo sabe. Cuando él le dice a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero Dios quería mostrarle a Adán que se diera cuenta dónde estaba él sin Dios. Estaba lejos y oculto de Dios. Entonces, cuando Dios permite esto que vamos a leer nosotros acá, esta prueba es precisamente tocando aquellas cosas que han ocupado un lugar muy prominente en nuestro corazón, y no es precisamente él, hermano, ¿cierto? Entonces, muchas cosas en nuestra vida Dios las da como prueba para que, primero, nosotros tenemos fe, ¿cierto? Porque aquí lo que vamos a hablar es de la fe. Nosotros tenemos fe, pero nuestra fe muchas veces debe probarse. ¿Para qué? Para que nuestra fe empiece a tener sustantividad, para que nuestra fe empiece a tener realidad, para que no sea algo que esté en los aires, sino que algo que tenga materia, algo que sea sustantividad, y para que esa fe sea real en medio de nosotros y nosotros podamos palpar la realidad de la fe. Entonces, lo primero que vamos a mirar acá es que Dios prueba, y Dios prueba a fin de conocer lo que hay en el corazón, no porque no lo conozca, Él lo conoce, a fin de que nosotros conozcamos qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Aconteció después que estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí empezamos diciendo, hermanos, primero, cuando examinamos la doctrina bíblica, Dios prohibía el sacrificio de personas. Dios nunca aceptó un sacrificio de personas. Eran todos sacrificios de animales, ¿cierto? No, pero eso lo vemos nosotros y lo decimos ya desde este ángulo, pasados casi 3.500 años desde lo que sucedió con Abraham, ¿cierto? Pero en ese momento nosotros debemos pensar qué pasaría por la cabeza de Abraham. Piensa en esto, considere esto. Bueno, el Señor cuando tenía 75 años me hizo una promesa que iba a tener un hijo. Lo esperé 25 años. Ahora, después de 25 años, nace, han pasado otros 20 y tantos años, y Él me dice que se le ofrezca en sacrificio. ¿Cómo se van a cumplir las promesas? ¿Cierto? ¿Cuál sería nuestra reacción cuando Dios hubiese pedido algo así para nosotros? Lo más probable es que nosotros no lo hubiéramos hecho, ¿cierto? Eso es lo más probable. Y hubiéramos dicho, no, es que en la doctrina bíblica no hay sacrificio de hombres, no, eso no es el Señor, ese soy yo, ¿cierto? O quién sabe quién me está engañando. Aquí Dios lo que hace es pedir lo más amado que había en el corazón de Abraham en su momento, hermano. ¿Qué era lo más amado que había? Su hijo, hermano. El amor por Abraham, el amor por Isaac,
llegó a opacar el amor por Dios en el corazón de Abraham, hermano. Él amaba a Isaac, claro, sí. A Ismael, claro. Era un hijo suyo, salió de sus entrañas, claro que sí. Pero no amaba tanto como amaba a Isaac. Por eso el texto es claro. Toma ahora tu hijo, tu único. Pero aquí nos podíamos preguntar algo. Él tenía otro hijo, Isaac. ¿Sabe por qué dice tu único? Porque era el único de la promesa. Era el único nacido por el Espíritu. ¿A quién ama? Y esta es la parte muy importante, hermano. Génesis 22 es un capítulo, una perícopa llena de tipología, y es imposible cuando la leamos que no veamos a Jesús, el Hijo de Dios. O sea, la lectura principal es lo que sucedió con Abraham y Isaac. Una lectura secundaria es Dios entregando a su Hijo, el Hijo entregándose conscientemente, tomando la leña, lo que hizo Isaac, yendo al Calvario, caminando y muriendo por nuestros pecados. O sea, la lectura de este texto es más que todo cristológica, hablando del Padre entregando al Hijo. Pero hoy, aparte de la lectura cristológica, nos queremos enfatizar en un aspecto que tiene que ver con la iglesia, hermano. ¿Sí? Entonces, él amaba a Isaac, pero lo amaba tanto que superó su amor por Dios. Por eso empezamos diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Entonces, cuando hay algo que ha llenado nuestro corazón, cuando hay algo que hemos amado con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y no es Dios, empiezan a haber unos movimientos en la vida de cada uno de nosotros para poder derribar ese ídolo de nuestro corazón. Toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te mostraré. Cuando nosotros leemos la palabra Moriah, aparece nuevamente en el templo de Salomón en Segunda de Crónicas, cuando está hablando del que Moriah fue el monte donde se edificó el templo de Salomón. Vamos a sumar con Santiago Jacobo, capítulo 1. Aquí donde dice probó, en la Septuaginta la palabra griega es de la raíz peirasmos, que significa probar. Vamos a mirar en Santiago capítulo 1, versículo 12. Vea lo que dice Santiago Jacobo capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Donde dice tentación, la palabra griega es raíz de peirasmos. ¿Y sabe dónde ocurre? En el versículo 2. Ahí lo tienen para leerlo. Dice, hermanos míos, tened sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Sí ven? Ahí la palabra prueba es la misma palabra que en el versículo 12 se tradujo como tentación. ¿Sí? Peirasmos. Entonces, bienaventurado el varón cuando viene la prueba. ¿Y qué pasa? La soporta, porque ¿qué sucederá? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, el Señor ha dispuesto unas pruebas para cada uno de sus hijos, ¿cierto? Las pruebas son como exámenes, ¿sí? Un examen, una prueba. Si gana el examen, pasa la prueba. Si pierde el examen, pierde la prueba. ¿Qué tiene que hacer? Repítala. ¿Sí me entiendes? Cuando el Señor nos prueba y no hayamos superada la prueba, lo que hace el Señor es que vuelve nuevamente a permitir la misma situación. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y pasemos la prueba. Gracias a Dios, Abraham entendió a la primera, ¿cierto? No tuvo que repetir el examen, ¿cierto? Que pues en nosotros también sea de la misma manera, podamos entender y pasar la prueba. Entonces, hay una bienaventuranza para cuando el hombre es probado. Entonces vamos a mirar si Abraham fue bienaventurado.
en esta prueba que Dios trajo a su vida. Volvamos a Génesis 22 y marque ahí porque vamos a volver nuevamente. No vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver solamente algunos aspectos. Versículo 3. Versículo 3. Entonces Dios le pide a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, en holocausto, en olaz, un sacrificio donde todo lo que se ofrecía era consumido, hermanos. ¿Sí? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué vemos acá en Abraham? Un primer aspecto, obediente a la palabra. Inmediatamente cuando recibe la palabra, de pronto nosotros nos hubiéramos quedado pues hasta las 9 durmiendo, ¿cierto? Para llevarla a cumplimiento, pero no. Abraham se levanta temprano, se apresura a darle un cumplimiento al mandamiento de la palabra del Señor. Tremendo mandamiento, pero más sin embargo, él madruga, se levanta y alista todo para darle un cumplimiento a la palabra de su Señor. Sumemos Salmo 119 y miremos este aspecto. Y ahorita volvemos ahí. Quiero que miremos este aspecto. Vamos enriqueciendo el texto con otros textos. Salmo 119, versículo 60. Mire cómo habla el salmista de lo mismo, acerca de ese apresuramiento de Abraham por cumplir el mandamiento del Señor, de entregar a su hijo en sacrificio. Salmo 119, versículo 60. Amén, ¿lo tenemos? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Sí? Entonces Dios requiere que cuando Él habla, haya una diligencia en nuestro corazón para cumplir cumplidamente su palabra, hermanos. No retardarnos en cumplir la palabra del Señor. Y esa es una de las cosas que debe caracterizar la iglesia, que obediente a su Señor. El Señor habló, debemos cumplir el mandamiento del Señor. Volvamos a Génesis 22, 4. Al tercer día, le damos el 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces tenemos 2 aspectos. Tenemos que sobre Isaac iba cargada la leña, ¿cierto? La palabra hebrea puso significa nasá, cargó sobre él. Y Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Mire la escena. Se demoraron 3 días en llegar a ese monte. 3 días en que ese secreto iba guardado en el corazón de Abraham, ¿cierto? Pero 3 días que él iba caminando paso a paso hacia el Calvario, llevando a su hijo al sacrificio, llevando a sacrificar lo que más amaba. ¿Quién? Isaac. Lo que había ocupado un lugar muy importante en su corazón y había desplazado en su momento ¿a quién? Al amor por Dios, hermano. Dios es un Dios celoso. 7, 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Muchos escritores han dicho que esto es una profecía, que Dios mismo se proveería el cordero, y eso se cumplió cuando el Bautista lo dice, he aquí el cordero de Dios. Entonces Dios mismo se iba a proveer un cordero. Iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Miremos estos aspectos, hermano. Aquí el holocausto se consumía ¿dónde? En el altar. ¿Qué es el altar? El altar en la Biblia es una figura
de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué nos pide el Señor? Que nos llevemos todo a la cruz. Todo tiene que pasar por muerte. Todo tiene que pasar por la cruz, ¿cierto? Entonces, aquí Isaac va consciente al sacrificio de ser entregado, de ser muerto y de ser consumido en uno de los montes que Dios estableció, ¿cierto? Entonces aquí una de las cosas que queremos llamar la atención es el altar. El altar es el lugar donde se consumía el holocausto. Se mataba a la víctima, ¿cierto? Se colocaba ahí y el fuego la consumía y eso subía como olor fragante a nuestro Dios. Entonces, ¿qué le pide Dios a Abraham? Lo que más amas, colócalo en el holocausto. Primero mátalo y después de matarlo, lo colocas ahí para que sea consumido por el fuego. Dios le pide a Abraham lo que más ama. ¿Por qué? Porque es lo que ha llenado su corazón. El amor por Isaac ha llenado el corazón de Abraham. No había espacio en su corazón para el amor para Dios. ¿Por qué? Ya alguien lo había llenado. ¿Y era quién? Isaac, su hijo. Y por eso este compartir se va a llamar así: la muerte a lo que amas. Porque es necesario, hermano, que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y aquello que está impidiendo que amemos al Señor, lo más probable es que Dios no lo pida. Lo más probable es que Dios no lo pida. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar por muerte. Si lo que más amas es la universidad, Dios entonces va a disponer cosas para que la universidad pase por la muerte. Porque a Dios lo que le sirve son las cosas que pasan por la muerte. Si lo que más amas es el trabajo, Dios entonces va a disponer cosas en tu vida para que eso pase por la muerte. Y después lo puedas recibir de una manera diferente para honrar al Señor, hermano. Todo aquello que ha ocupado nuestro corazón y no nos deja amar al Señor, el Señor lo pide en sacrificio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Era el hijo de la promesa, ¿cierto? En él iban a cumplirse las promesas de que todas las naciones iban a ser bendecidas. En la simiente de Abraham, Dios le dice a Abraham: dámelo en sacrificio. Señor, pero se van a cumplir las promesas en él. ¿Cómo se van a cumplir las promesas en él? Porque era un hombre de fe. Porque Abraham reconocía qué es lo que había en su corazón. Y por eso humildemente, calladamente y en fe fue y entrega a su hijo en sacrificio. ¿Cierto? Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Miremos que el libro de los Hebreos nos habla de este suceso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 17, hermanos. Hebreos 11, versículo 17. El escritor a los Hebreos habla de este mismo suceso. La palabra del Señor tiene una particularidad de colocar nuestros pensamientos y iluminar nuestros pensamientos y nuestra conciencia para mostrarnos qué cosas son las que estamos amando y están quitándole el primer lugar en el corazón a nuestro Dios. Hebreos 11, 17. Viene hablando de la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado peirazo, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Quién recibió las promesas? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció a Isaac sobre el altar, ¿cierto? Habiéndosele dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Y preste atención a lo que nos revela el libro de los Hebreos, que no nos dice Génesis. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La palabra figurado en el griego es parabolé, de donde viene parábola, una historia paralela. O sea que Isaac era una historia paralela que tenía un cumplimiento en Jesucristo. Pero recuerde que no estamos hablando de la figura de Dios y el Hijo, sino de nosotros, de la iglesia. Entonces, Abraham había dado muerte a Isaac en su corazón. Cuando Abraham levanta el cuchillo, ya lo había matado acá. El hecho de hacerlo
es algo que ya ocurrió en su interior, ya le había dado muerte. ¿Pero por qué? Mira lo que nos dice el escritor a los Hebreos. Por fe, Abraham sabía que si lo mataba, Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Y dice el texto, de donde figuradamente lo volvió a recibir. O sea que Abraham lo mató y Abraham lo volvió a recibir de entre los muertos, a Isaac. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos nosotros acá de eso, hermanos? Que todo lo nuestro, todo lo que más amamos tiene que pasar por muerte. Si pasa por muerte, Dios nos lo vuelve a entregar. Pero para su honra y para su gloria. Porque anteriormente aquello que estábamos amando no nos permitía darle la gloria al Señor. Pero ahora eso, Abraham entrega a su hijo para que pase por muerte. Cuando Isaac pasa por muerte, Dios se lo devuelve. Ahora cuando se lo devuelve, se pueden cumplir en Isaac, ¿qué? Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, hermano. Y así va a pasar con cada una de las cosas que más amamos desesperadamente. Con cada una de esas cosas que estamos amando con todas nuestras fuerzas, lo más probable es que Dios nos pida que eso pase por muerte, hermano. Entonces, a causa de eso, vamos a ver 3 aspectos de las cosas que más amamos, tomando como en cuenta lo que acabamos de considerar. Primero le damos un texto en 2 Corintios capítulo 4, versículo, ya le digo, 12. La muerte a lo que amamos, a lo que más amamos. Segunda Corintios 4, versículo 12. Quiero leer este versículo porque vamos a mostrar un principio que debe haber en la iglesia, en cada una de las iglesias sobre la faz de la tierra. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Listo? El contexto es que Pablo y los hermanos que estaban en la obra constantemente eran expuestos a muerte y en ellos tenía que operar la muerte a todas las cosas, porque cuando operaba la muerte en él, operaba la vida en la iglesia. Y ese es el principio que debe haber en cada iglesia local. Para que haya vida en una iglesia debe haber muerte. Si no hay muerte, no hay vida. ¿Por qué hubo vida en nosotros? Porque pasamos por la muerte con Cristo. Si no hubiésemos pasado por la muerte con Cristo, no tuviésemos vida, estuviésemos muertos todavía. Entonces, en cada iglesia local el principio básico es que tiene que haber muerte para que haya vida. Tiene que haber muerte para que haya edificación. Si no hay muerte, no hay vida. ¿Sí? Por ejemplo, lo dice el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muertes por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, en cada uno de los miembros del cuerpo debe actuar la muerte. Y Dios entonces va a propiciar lo necesario para aquello que más ama vaya a la muerte. ¿Por qué le pidió entonces Dios a Abraham que sacrificara a Isaac? Porque era lo que había ocupado el primer lugar en su corazón. Y ha desplazado a Dios, hermano. Y el mandamiento es ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Miremos entonces 3 aspectos. Primero, cuando nuestra familia ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Cuando nuestra familia ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10. Y esto ya lo empezamos hablando, ¿con quién? Con Abraham. ¿Qué era Isaac para Abraham? Su hijo. ¿Listo? Mateo 10, 37. Póngale cuidado como dice. Esto va a ser muy práctico para nosotros, hermano. Mateo 10, 37. ¿Lo tenemos? El que ama, ¿no le recuerda esa frase? ¿A quien amas? De Abraham. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que
no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida y la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué tenemos que decir acá? Primero, el Señor está hablándole a los discípulos, ¿sí? Todos somos discípulos del Señor, ¿sí? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero el Señor va a empezar a limpiar el corazón de cada uno de sus discípulos. Porque Dios quiere que sus hijos no sean idólatras. Porque donde los hijos de Dios sean idólatras, Dios tiene que entrar a hacer un juicio riguroso. Esta prueba que tiene Abraham era para descubrir qué había en su corazón. ¿Sí me entiende? Y muchas veces las pruebas que llegan a nuestra vida es para que sepamos qué hay en nuestro corazón. Entonces aquí nos dice el Señor que el que ama más a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. Mira lo que está diciendo el Señor, lo delicado del asunto. Dios no está diciendo que no amemos, ¿o sí? No. Dios no está diciendo que no amemos. Dios no está diciendo que amemos y honremos a nuestros padres, ¿cierto? Porque es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? El que ama más. Eso es lo que nos está diciendo. Y ese es el peligro, hermano. Lo que amamos más hace algo, desplaza a Dios de nuestro corazón. Ese es el peligro y caemos en idolatría. Porque eso que amamos más que a Él está desplazando nuestro amor que es debido para con nuestro Dios, hermano. Entonces nosotros lo hemos experimentado con nuestra familia. Muchos de nosotros hay veces no podemos perseverar en la fe por causa de nuestra familia. ¿Por qué no puedes perseverar en la fe y buscar al Señor? Es que mi padre, es que mi madre no lo deja perseverar en la fe. Bueno, ¿sabe qué dice el Señor entonces? No eres digno del Señor. Ese es el dictamen que da nuestro Dios acerca de eso. No es digno del Señor. Y sigue diciendo, el que ama más, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mire que volvemos a decirlo. El Señor no está diciendo que no amemos. No. Él está diciendo que amemos. Pero todo tiene una medida. Cuando yo llegue a amar a mi hijo más que a Dios, esta palabra se va a cumplir en mí. Yo no soy digno del Señor. Porque mi corazón, mi devoción está hacia Él. Y eso desagrada el corazón de Dios, hermano. ¿Por qué cree que Dios le mandó a pedir a Isaac en sacrificio? Dios no estaba agradado con eso. ¿Sí me entiendes? Naturalmente sabemos que Abraham era el hombre indicado para eso. Porque Abraham era un hombre de fe. ¿Sí me entiendes? Y aquí en esto es muy importante que vaya incluida la fe, hermanos. ¿Sí me entiendes? Si no hay fe en esto que estamos compartiendo, entonces no vamos a poder ir adelante. Porque precisamente es por falta de fe que amamos más a nuestra familia. ¿Sí me entiendes? Es por falta de fe que amamos más a nuestra familia. Abraham no tenía falta de fe. Él tenía fe, pero en su corazón ya había ocupado a alguien otro lugar. Pero como tenía fe, pudo llegar a este punto de entregar a su mismo hijo en sacrificio. Miremos un ejemplo breve en el libro de Crónicas donde nos habla de este aspecto. Donde dice a padre o a madre más que a mí. Segundo el libro de Crónicas 15. Versículo 16. Aquí tenemos a un rey muy prominente en Israel, llamado el rey Asa, que hace unos días compartimos algo del rey Asa, cómo se parece a nuestra vida cristiana. Entonces mire que lo que dice el rey Asa, segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Y mire lo que hizo el rey Asa. Y a una Maaca, madre del rey Asa, aquí no era madre en el sentido más próximo, porque era abuela, sino que ese lenguaje se utiliza en Israel. Por ejemplo, tú lees del rey Ezequías, hiciste lo bueno conforme a David tu padre. David no era padre de Ezequías, muchos años habían pasado. Entonces aquí la mamá era la abuela, y a una Maaca, madre del rey Asa, el mismo que hizo, la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto a la corriente de Cedrón. ¿Qué pasaba entonces? La mamá
de crianza, la abuela de Asa, no estaba honrando al Señor. Y era reina madre, por ser madre abuela del rey. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué hace Asa? No, es que es mi mamá. Yo la voy a poner de reina porque déjela que haga sus muñecos ahí de acera y no va a pasar nada, ¿no? No, hermanos. No honró al Señor, la depuso del reinado. ¿Por qué? Porque el que ama más a padre, a madre que a mí no es digno de mí. ¿Sí me entiende? Mire lo importante que es amar al Señor con todo nuestro corazón y amar su palabra. ¿Por qué lo hace Asa? Porque Asa sabía lo que decía la palabra, la ley del Señor. ¿Sí me entiende? Que no se podía orar a otros dioses. Entonces tenemos a una madre que está adorando a otros dioses, ¿cierto? Entonces Asa no le importa que es su mamá y le dice, mamita, no puedes ser reina. Si quieres reinar conmigo, debes honrar al Señor como yo lo honro. Si no, quédate en tu casita entonces. ¿Cierto que sí? Y ya vimos el aspecto de familia con Isaac y con este. Miremos otro aspecto. Vamos a Lucas. Y este sí nos va a llamar mucho la atención. Lucas 17. Señor, socórrenos con tu palabra. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Lucas 17. Y vamos a ver dos aspectos en uno acá. El amor a uno mismo y el amor al mundo. Lucas 17, versículo 32. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo, que dice, acordaos de la mujer de Lot. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener presente qué fue lo que pasó con la mujer de Lot. Acuérdense, ¿cierto? Antes de la venida mía, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierde, la salvará. Hay varios textos de la Biblia en los evangelios sinópticos que nos hablan de esto mismo. Aquí queremos hablar de dos cosas: el amor al mundo y el amor a uno mismo, que lo vamos a ver en este mismo texto de la mujer de Lot. Cuando la mujer de Lot voltea, ¿cierto? Ella voltea porque hay algo en su corazón. No es el mero hecho de voltear a mirar, es el hecho que hace que ella voltee. ¿Por qué ella voltea? Porque en su corazón había un amor tremendo por Sodoma. ¿Sí me entiendes? En su corazón amaba el mundo. Y ella voltea es porque todo lo que ama, ¿dónde se quedó? Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea, el tesoro de ella se quedó allá. Por eso volteó. Mi tesoro, ¿dónde está mi corazón? Y por eso quedó convertida en una estatua de... ¿Cierto que sí? Amó al mundo y no amó a Dios. Y por eso hubo un juicio. Eso es uno de los terribles juicios que tiene la Biblia. Tú nunca has leído eso en ninguna historia del mundo. Sí, por ahí hay una historia que uno se convirtió en piedra, ¿cierto? Pero nunca has leído que una persona se convierte en estatua de sal. Y eso se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se hiciera insípida, ¿con qué salará? ¿Qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? Sal insípida. Ya no puede salar, no sirve para nada. ¿Sí me entiende? Y ahí dice para qué sirve. Y entonces, uno, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Vamos a sumarlo con Juan, donde el Señor nos va a hablar un aspecto muy parecido, pero nos involucra a nosotros. Juan 12, versículo, vamos a leer el 25. Juan 12, 25. El Señor está entrando a Jerusalén. Los griegos preguntan por él y él dice que ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Habla que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Y dice el versículo 25. El que ama su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Quiero leer el mismo texto de Juan 12 de la Biblia Nácar Colunga, porque nos muestra lo que dice el griego. Primero lo voy a leer y luego les voy a decir qué dice el griego. 25. El que ama su alma. Entonces, ahí la palabra griega es psique, vida del alma. El que ama la vida de su alma, ¿qué dice? ¿Cuándo la perderá? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Uno de los peligros de amarnos mucho, ¿cierto?, es que nos va a costar perder la vida que tanto amamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿Sí me entiendes? Pero cuando aborrecemos la vida del alma y no nos amamos tanto, no nos consentimos tanto, no buscamos siempre lo mejor para nosotros, sino lo mejor para el reino, buscar siempre las cosas del Señor, que vivamos por la causa del Señor, estamos aborreciendo nuestra vida y por ende, entonces, ¿qué dice la Biblia? La hallaremos. ¿Sí me entiendes? Aquí es un asunto de pérdida o de ganancia de cada uno de nosotros. ¿Cierto? Entonces, el que ama la vida del alma, la perderá. ¿Cierto que sí? El que ama la vida del alma, la perderá. Entonces, cuando hay un creyente que se ama mucho, ¿sí?, lo más probable es que el Señor haga llevar ese amor al holocausto para que sea consumido y deje de ser idólatra. ¿Sí me entiendes? Eso es algo bien práctico y es necesario. Es necesario, ¿por qué, hermano? Porque en nuestro corazón no puede haber un avance y un crecimiento por causa del amor. Hay al mundo y el amor que hay hacia nosotros y el amor que hay hacia nuestras familias. El Señor Jesús dijo que Él no vino a traer paz. Él vino a traer ¿qué? Espada. Y vino a dividir el padre contra el hijo contra la madre. ¿Y los enemigos quiénes serán? Los de su propia casa. Hermano, quiero que entendamos que no estamos hablando de un aborrecimiento a nuestra familia. Debemos amar a nuestra familia, hermano. Lo que Dios nos pide es que nuestro amor por la familia, por el mundo y por nosotros no supere el amor a Dios. ¿Tú me entiendes? Cuando eso supera la medida, Dios tiene que intervenir. Porque tiene que limpiar a sus hijos, para que sus hijos no sean idólatras. El mundo es idólatra, eso es normal. Pero los hijos de Dios no podemos ser idólatras. ¿Sí? Amén. El que ama la vida de su alma la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, donde yo estuviere o donde yo estoy, allí estará y será mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Pues vamos entonces a Génesis ya para ir terminando. 26. Génesis 22. Versículo, vamos a ver ahorita el 11. Leamos el 11. Entonces, cuando ya Abraham estaba listo, había entregado a su hijo, levanta su mano para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Yahvé dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas su mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, ya sabemos que el único, él tenía otro hijo, pero el único de la promesa, al que él amaba. Entonces Dios con esto le muestra a Abraham, cierto, que pasó la prueba. Porque recuerde el versículo 22, y probó Dios Elohim a Abraham, ¿cierto? Entonces aquí le dice: ya conozco. Bueno, alguno preguntará, ¿será que Dios no lo conocía o qué? Dios ya lo sabía, ¿cierto que sí? Pero quería mostrarle a Abraham cómo fue la prueba que él tuvo y cómo la superó. 13. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas
un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ah? Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé Jireh. ¿Qué dice? Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. La Biblia textual dice será visto, será conocido. ¿Qué queremos decir entonces con este versículo? Abraham conoció una mayor revelación al superar la prueba de lo que era Dios. Abraham antes no conocía a Yahvé como Yahvé Jireh. No. Cuando supera esta prueba, él ya tiene una revelación mayor de lo que es Dios. Ya conoce un aspecto más de lo que es Dios. Y eso es a lo que el Señor quiere llevarnos por medio de la prueba. ¿A qué? A que lo conozcamos. A que conozcamos mayormente quién es el Señor. Abraham no conocía ese aspecto de Dios. No sabía que Yahvé era Yahvé Jireh. Sí, lo había conocido como El Shaddai, cuando lo ayudó en su pelea contra los reyes, ¿cierto? Había conocido a Dios como el Olam, el Eterno. Había conocido muchos aspectos de Dios, pero no había conocido este aspecto. ¿Cuándo lo conoció? Cuando fue la prueba superada. Y entonces ahora firmemente puede decir, Yahvé, Elohim, es Yahvé Jireh. Él es el que provee. Y proveyó un sustituto para el sacrificio. ¿Quién? A su Hijo, Jesucristo. Aquí inicialmente fue el carnero, trabado, ¿cierto? Pero recuerde que las palabras de Abraham fueron, Dios mismo se proveerá el cordero. Y aquí fue un carnero, ¿cierto? Estaba con sus cuernos entrelazados en un arbusto. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahvé será provisto. Terminemos con 2 versículos. Vamos a mirar el avance. Juan 14, hermanos. Juan 14. Un texto muy conocido. Versículo 23. Juan 14, versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mire, hermanos, cuando vemos un cristiano, una cristiana, que está guardando la palabra del Señor, ¿es por qué? Porque lo está amando. El amor por Dios nos va a llevar a guardar su palabra. No importa qué aspecto, no importa la situación, vamos a llevar el cumplimiento de esa palabra. ¿Crees que la palabra que Dios le dijo a Abraham era difícil de guardar ese mandamiento? Sí. Era un mandamiento difícil, deme a su hijo. Pero ¿qué pasa? La fe y Abraham empezó a entender a quién estaba amando más. Entonces, cuando amamos a Dios, va a haber un resultado. ¿Cuál? Amamos su palabra. Y cuando amamos a Dios y guardamos su palabra, ¿sabe qué va a suceder? Este es un aspecto que ya sucedió en cada uno de nosotros. Vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea, cuando creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, ¿qué dice la Biblia? Viene el Espíritu Santo. Pero no viene solo el Espíritu Santo. Viene el mismo ser de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, a morar en nuestro interior. ¿Cierto? Pero ellos quieren hacer una morada. ¿Recuerda lo que dice Efesios? Que cuando conozcamos la anchura, la longitud y el amor de Cristo, por la fe Cristo va a habitar en nuestro corazón. Quiere decir eso entonces que ya aunque Cristo habita en nuestro corazón, hay algunas partes que están cerradas para que Él no entre. Sí, bueno, Cristo está en la sala, supongamos que esta casa es nuestro corazón, y bueno, Cristo está en la sala, pero resulta que le tenemos cerrada la puerta a la cocina. Y le tenemos cerrada la puerta para subir al segundo piso.
Entonces, Dios mismo, por medio de la prueba, va a empezar a propiciar momentos para que Él cada vez tenga más espacio en nuestro corazón, en un lugar que aún no lo tenía. Y eso sucedió con Abraham. Por medio de la prueba, el corazón de Abraham se fue ensanchando más para con Dios, para que Dios tuviera una mayor medida. Entonces dice acá, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando estamos amando a Dios más que todas las cosas, vamos a tener una comunión íntima con el Señor. Él estará en nosotros, nosotros estaremos en Él y podemos tocarlo de una manera práctica. Va a ser real, vamos a ir creciendo en la revelación y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo quien has enviado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tratando de conocer al que es inconmensurable, al que nunca acabaremos de conocer. Nosotros nos reunimos para alabar al Señor, claro que sí, pero también nos reunimos para conocer qué ha dicho Dios, qué quiere Dios y qué demanda Dios de nosotros, hermano. ¿Amén? Entonces, mira lo que va haciendo el amar a Dios. Nos va a llevar a guardar su palabra y vamos a tener una comunión más íntima con el Señor. Y terminemos ese aspecto con Primera de Pedro. No podemos dejar de hablar de este aspecto teniendo a Pedro como referente. Primera de Pedro 1, versículo 6. Terminemos con este aspecto, hermanos. Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, en todo lo que hemos en los versos anteriores, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversos peirasmos, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Fue lo que pasó con Abraham. Abraham fue probado en la fe, hermanos. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Entonces, las cosas que vienen a nuestra vida, la Biblia le habla a ellos como un fuego, porque el fuego es lo que va a probar el oro. El fuego, cuando tú metes el oro en el fuego, si el oro está sucio, el fuego lo que hace es que lo limpia. Y cuando lo saca, está completamente libre de toda escoria, ¿cierto? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, mira el propósito de probar Dios a Abraham y el propósito de probarnos Dios a nosotros. ¿Para qué? Para que esa prueba, esa fe, cuando sea probada en el día de Jesucristo, eso sea hallado en honor y gloria y alabanza en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es algo menor, es incluso para nuestro beneficio. A nuestro beneficio acá y nuestro beneficio allá. ¿Sí? Hablamos de esa manera, dando a entender entonces lo relacionado con el mundo venidero. Entonces, la fe en nosotros tiene que ser llevada a prueba, tiene que ser llevada a una realidad. No puede ser algo que se quede en el aire, hermanos. Tiene que ser algo que tiene que ser probado para que tenga consistencia. ¿Para qué? Para que en el día de Jesucristo esa fe sea hallada en honra y alabanza y gloria. Tanto así que el Señor dice esas palabras. El Señor dice esta palabra en los evangelios. Dice, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Cómo llegaron ellos allá? Por el camino de la prueba de la fe. Por el camino de la prueba de la fe es que ellos alcanzaron esas promesas y llegaron al reino de los cielos. Es ahí entonces cuando vemos la palabra cumplida, sea hallada en honra y gloria y alabanza delante de nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Que no haya algo que esté sobrepasando nuestro amor por Dios, hermano. Vamos a orar al Señor.